Paz de Cristo a todas las personas que nos están escuchando y muchas gracias por escuchar el podcast Antioca de Torino y Oreb de Milano. Este podcast es un ministerio que está bajo la responsabilidad de la Iglesia Antioca de Torino, con el objetivo de llevar la palabra de Dios y ministrar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todas aquellas personas que nos están escuchando. Toda nuestra información, incluyendo las aplicaciones para este podcast, la encontrarán en la página web www.antioca.it. Las aplicaciones son disponibles para los teléfonos Android y Apple. Que el Señor Jesús los bendiga y que puedan tener un buen día. Paz de Cristo. Amada Iglesia del Señor en la fe, en Cristo Jesús, gloria a Dios. Y amados radioyentes de habla hispana en todo el mundo, gracias por acompañarnos una vez más junto a nuestro Señor Jesucristo en este programa que sale del corazón de Dios. Les habla vuestra servidora, la hermana María Guzmán, esposa de nuestro amado pastor Pedro Guzmán, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, aquí en Torino, llamada Antioca. Pastor. Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla el pastor Pedro Guzmán de la ciudad de Torino, en el estado del Piemonte italiano, al norte de Italia, cerca de Milano. Y queremos en esta mañana darle un saludo muy cordial a nuestro amado pastor Dudamel, allá en Venezuela. Su número de teléfono es 041 612 973 27. ¿Eso es en el área, pastor? Él está entre Barquisimeto y Caracas. Él predica la sana doctrina, amigo nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Batallamos en la fe, somos compañeros de armas, y ahora queremos dedicarle una canción muy especial a la familia Dudamel, al pastor, a su esposa, a sus niños y a la bella congregación apostólica del nombre de Jesús allá en Venezuela. Dios les bendiga, hermanos. Es un placer estar junto a ustedes en el nombre de Jesús en este corto espacio. Dios les bendiga. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá
asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está Solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, necesita Dios. necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, Hombres de que cumplan valor, promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí Hoy aquí asumo ese reto, asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. hombres de valor, necesita Dios. Necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres De valor, que cumplan promesas, que cumplan promesas. que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, Hombres de hombres de valor, valor. necesita Dios. Necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de Hombres de valor, que cumplan promesas, que cumplan promesas. que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. hombres esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, Que cumplan promesas. que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, Hombres entregados. fieles al llamado, Todo por la causa del Señor. Amén, paz de Cristo. Qué hermosa canción. Hombres de valor es lo que necesita Dios. De hecho, la palabra habla que este camino es solo para los valientes, los que están llenos de valor, de valentía, porque es un camino estrecho, es un camino difícil. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pastor, si podemos abrir con una oración. Amén. Señor, te damos las gracias, Padre amado, en esta mañana, Señor, hoy 13 de febrero del año 2017. Señor, a eso de las 2 de la tarde, te damos las gracias, Señor, por este día. Ayúdanos, danos palabras, Señor. Estamos tratando de seguir este filo de
programas, Señor. Ya llevamos 5 programas completados. Este sería el programa número 6. Y, Señor, bendice tú nuestra mente, Señor. Acomoda tú nuestros pensamientos, Señor. Pon, Señor, tus pensamientos en orden en nuestra mente, Señor. Que sea tu nombre glorificado, Señor. Bendice a quien escucha. Bendice, Señor, a nuestro amado amigo y pastor allá en Venezuela, el pastor Dudamel, su familia, Señor, su salud, Señor, la iglesia, Señor, en Barquisimeto, en Caracas y por donde, Señor, tú abras camino, Señor. Señor, Él es un misionero tuyo. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das y ayúdanos, Señor, a tener palabra, no solo para estos hermanos venezolanos, Señor, estas familias que se encuentran, Señor, aquí en Torino, en Italia, pero también para quien nos escucha allá en Venezuela, en el nombre santo de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. La hermana María, mi esposa, me había dicho de por favor recordar o traer a memoria unos versos que nos dimos la última vez, sobre todo en el capítulo de Efesios, capítulo 4, el título que le da la Reina Valera 1960 es hablando de la unidad del Espíritu. Y dice la Escritura, leyendo del verso 1 al verso 6, yo pues, preso en el Señor, el apóstol Pablo hablando, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, en todos y en todos. Gloria al nombre de Jesús. Esta fue la primera escritura. La segunda escritura es un encuentro curioso. El Señor lleva a Felipe a encontrar un hombre que necesitaba la palabra de Dios, necesitaba un cambio en su vida, necesitaba ser un mensajero de paz. El Señor manda a Felipe encontrar al etíope y tenemos que tener cuidado, hermanos, porque nadie va al cielo con una oración de arrepentimiento y repite conmigo o repite esto, confiesa con tu boca sin seguir adelante con lo que dice la palabra de Dios. Es un evangelio incompleto. Y aquí no vemos, y yo no veo en ninguna parte en la Biblia, en el Nuevo Testamento sobre todo, que hay que hacer una oración de fe. Lo que hay es que creer. Entonces, con la boca se confiesa y con el corazón se cree. Entonces, Felipe y el etíope es un encuentro muy particular en el libro de Hechos, capítulo 8, del verso 26 al verso 39. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe:
acércate y júntate a ese carro. A ver, acércate y júntate a ese carro. Me perdí, discúlpenme. Ok. Y en el verso 30 dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió su camino, su camino. Amén. Ahora, esto es solo un punto muy importante. Él tuvo que llegar al arrepentimiento y tuvo que creer. Creyendo, obedeció lo que el hombre de Dios le dijo. Y llegando a la palabra de Dios, podemos entender que es necesario obedecer lo que el Señor nos ha dicho. Entonces, hermana María. Amén. Aquí vemos, analizando esta escritura, con la revelación obviamente del Señor, porque es el Señor el que revela su palabra. Vemos tres cosas importantes. Primero, cuando el eunuco dice, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Entonces, ¿qué sucede? Obviamente el Señor tiene a sus discípulos, a sus seguidores, a sus hijos, ¿verdad? Conocedores de las escrituras, los prepara y los envía, como envió a Felipe hacia este eunuco, y nos envía para tener este tipo de encuentros y poder explicar a las personas que están sintiendo ese llamado de Dios, que están sintiendo conocer y entender la palabra de Dios, que de repente están leyendo la Biblia y no lo entienden, no saben cómo aplicarlo. Entonces el Señor, así como hizo el encuentro de Felipe con el eunuco, el Señor manda, y como lo hizo, porque cuando leemos el libro de Hechos vemos cómo Él mandó a sus discípulos a estos encuentros, como fue el caso de Pedro, a casa de la familia de Cornelio, como el caso de Ananías, con el encuentro con el que sería luego el apóstol Pablo, como sería el encuentro de los discípulos de Apolos con el apóstol Pablo. Entonces el Señor, como su iglesia es viviente, y el libro de Hechos, donde se relata el inicio de la iglesia, que todavía está firme, en pie y viva hasta su retorno, el Señor sigue haciendo estos encuentros divinos para que podamos, así como Felipe tuvo que explicarle al eunuco de qué se trataba o a qué se refería esa profecía de Isaías, entonces así manda hoy en día el Señor a explicar cómo se cumple la palabra en Jesucristo y cuáles son los pasos a tomar. El segundo punto importante que vemos en esta escritura es que es muy obvio que este
profeta explicándole de quién hablaba Isaías, explicándole que no se refería a sí mismo, sino que se refería al Señor Jesucristo, y que esa profecía se había cumplido y que el Señor Jesucristo había venido como oveja al matadero a hacer el sacrificio por nosotros, y que a través del arrepentimiento y bautizándonos en agua, invocando su nombre, íbamos a recibir el perdón de pecados. Es obvio que y se sobreentiende que cuando el profeta le explica al eunuco a quién se refería el profeta Isaías, cuando le explicó que se refería del Señor Jesucristo y lo que había hecho el Señor Jesucristo en la cruz y lo que era necesario hacer para poder unirnos a ese sacrificio y recibir el perdón de pecados, vemos que le habló del Evangelio, le habló del arrepentimiento y del bautismo en el nombre de Jesucristo en agua. ¿Y por qué lo sabemos? Porque de repente el eunuco dice, ¿verdad? Mira, aquí hay agua, aquí hay agua. Porque si ustedes leen más arriba, no dice que el eunuco, no está escrito que nombró agua, ni nombró bautismo. Pero es obvio que explicándole a quién se refería el profeta Isaías, ¿verdad? Y explicando y dando el evangelio completo, ¿verdad? Refiriéndose al arrepentimiento y al bautismo en agua en el nombre de Jesucristo, es obvio que se lo explicó, porque después vemos que el eunuco dice, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, él mismo dice, aquí hay agua. Le habló del evangelio, le habló del arrepentimiento y el bautismo, y el mismo eunuco, ¿verdad? Dice, aquí hay agua. Pero ¿qué le dice el eunuco a Felipe? Le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, dándole el evangelio completo, le había hablado, obvio, del bautismo, como dije antes, del arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Aplicando así el sacrificio que le había hecho en la cruz. Entonces le dice, bueno, le habló del bautismo, él ve el agua y dice, bueno, entonces, ¿qué impide que yo sea bautizado? El eunuco le dice, si crees de corazón, bien puedes. Y esto se une a la escritura que habíamos hablado en el programa pasado de Romanos, cuando se dice de que confiesa con la boca y cree con el corazón, que ha sido enseñada de una manera incompleta, porque aquí vemos, aparte que esa escritura estaba Pablo refiriéndose a los judíos, pero con todo y eso habla de creer de corazón, o sea, no solamente confesar con la boca. Y aquí vemos un ejemplo perfecto que se une a tantas otras escrituras que más adelante daremos como ejemplo, de lo que significa o de lo que ocurre cuando una persona cree de corazón. Aquí el eunuco creyó de corazón. ¿Por qué creyó de corazón? Porque a lo que Felipe le dijo, que si crees de corazón, bien puedes bautizarte. ¿Qué hizo el eunuco? Vimos que él creyó de corazón, no fue solo de boca. Él creyó de corazón, porque inmediatamente dice que mandó a parar el carro, y dice que bajaron los dos al agua y fue bautizado. Entonces, gloria a Dios, porque no solo respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, no solo confesó, pero vemos que creyó de corazón, porque mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco le bautizó, es decir, el que cree de corazón inmediatamente desea obedecer el evangelio, bautizarse en el nombre del Señor y recibir el perdón de sus pecados. Gloria a Dios por esta palabra que también mencionamos de tener cuidado es con las tradiciones de hombres. Hoy en día sufrimos que hay en muchas congregaciones enseñando cosas que no están en la Biblia y que invalidan, como dice la palabra, la tradición humana invalida
el mandamiento de Dios. Los mandamientos La de Dios. palabra tradición aparece por lo menos 10 veces en el Nuevo Testamento, y el Señor les decía a los que estaban con él que esto que hacían los fariseos muchas veces, la tradición invalidaba muchos de los mandamientos. Dice, por darles un ejemplo, Mateo 15:3, Mateo 15:5, Mateo 7:3, Mateo 7:5, Mateo 7:8, por ejemplo. Marcos 7:8. Y Marcos 7:3, 7:5 y 7:8. Los otros Okay. eran Mateo 15:2, 15:3, 15:6, perdón. Amén. Ah, no, Marcos sí. capítulo 7, verso 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Por ejemplo, en Marcos capítulo 7, verso 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Hay muchas cosas que nosotros vemos que se hacen, que se dicen, que verdaderamente no pasan la palabra de Dios. Y por último, hablando de la plenitud de la vida en Cristo, en Colosenses capítulo 2, verso 8, dice la Escritura: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tenemos que ser, hermanos, convencidos de la palabra de Dios por la guía de su Santo Espíritu. Si se recuerdan esa escritura que habíamos mencionado, Primera de Corintios capítulo 2, verso 4 y 5, donde el apóstol Pablo dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuestra fe no puede estar fundada en una tradición de hombres, en un conocimiento humano. Si no viene de la palabra de Dios y yo no te la puedo enseñar en la Escritura, entonces yo no puedo enseñar lo que no está en la palabra. Amén. Amén, pastor. Sobre todo no puedo seguirlo porque, como hablábamos antes, ¿no? Se ha creado una tradición, una costumbre en muchas congregaciones que se dicen pues seguir al Señor, y se ha seguido por tradición eso de hacer una oración, pasar adelante, hacer una oración de salvación y ya es salvo. Pero en realidad en el libro de Hechos... O tus pecados ya fueron perdonados. Exacto. Por la oración. Exacto. Y en realidad si buscamos esa oración, en ninguna parte, ni en los mandamientos que el Señor mandó a los apóstoles, y ni siquiera desde el inicio de la iglesia en el libro de Hechos, y todas las vivencias que tuvieron los apóstoles levantando la iglesia del Señor, en ninguna parte vemos que el Señor mandó hacer una oración o dijo: el que crea y haga una oración será salvo. Tampoco vemos que cuando los apóstoles predicaban la palabra, tampoco vemos que le decían a nadie: confiesa y haz esta oración. Al contrario, en los mandamientos el Señor siempre dijo: el que cree y sea bautizado será salvo. Le dio el mandamiento a los discípulos: vayan por todo el mundo, ¿verdad?, enseñando y bautizando. Después vemos en el libro de Hechos, que es un libro muy importante, porque es allí donde nace la iglesia del Señor después que Él regresa a su trono. Vemos que los apóstoles, cuando predicaban el arrepentimiento,
en el nombre del Señor y el bautismo en el nombre del Señor, empezando por en Jerusalén el día de Pentecostés, a través de la primera prédica que el apóstol Pedro hizo, cuando en el capítulo 2, versículo 38 dice: arrepentidos y bautizados cada uno de ustedes para el perdón de vuestros pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, de ahí en adelante, ¿qué es lo que vemos? Que todos estos encuentros, con el eunuco, con Ananías y el que iba a ser el apóstol Pablo, que en ese momento era Saulo de Tarso, ¿verdad? Con aquellos discípulos de Apolo, etcétera, etcétera. Todos, absolutamente todos los encuentros, cuando fue predicado el Evangelio, los que creían, todos los que creían, inclusive el carcelero y su familia, se bautizaban en el nombre del Señor para el perdón de sus pecados y recibían el Espíritu punto Santo. Que es muy importante es que Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es la obediencia al mandamiento de Mateo 28:19. Sí, que fue lo que hablamos ayer, en lo que usted, pastor, habló en la enseñanza Entonces, ayer es en el culto. ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Su nombre es Jesús, y el bautismo, que representa la muerte, la sepultura y la resurrección De Cristo. de Cristo, entonces refleja lo que verdaderamente Jesús Salvador es, y tiene como los atributos de Dios, como Padre en la creación, Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la regeneración de nuestro ser, de nuestra nueva vida en Cristo. Amén, pastor. Y esto apoya la escritura que leímos hace un ratito de Efesios, cuando dice que hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. No hay confusión en ninguno de estos versos, al contrario, lo que sí vemos es una perfecta armonía en la palabra. Y cuando dice hay un solo Dios y Padre de todos, que es lo que tú acabas de decir, está sobre todo, ¿verdad? Sobre todos, como Padre en la creación, por todos, cuando vino por todos acá en la tierra como Hijo, para la redención, y en todos, la palabra en todos, ¿verdad? Como Espíritu Santo dentro del creyente para la regeneración. Esa es una revelación que me dio el Señor hace unos cuantos años, cuando lo leí, y eso no lo recibí verdaderamente en ningún estudio. Obviamente que después con los estudios y la palabra todo lo apoyaba, porque todo tiene que ir en armonía, pero esa revelación me la dio el Señor a mí directamente cuando yo leía la Escritura, que leí hay un solo Dios y Padre de todos, que es sobre todos, por todos y en todos. Ahí vi la manifestación perfecta de ese único Dios que manifestó su nombre, haciéndonos conocer como el nombre de Jesús, y vi ahí las tres manifestaciones de ese solo Dios, de Jesucristo, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. El nombre poderoso de Jesús, que es el que fue invocado en todos y absolutamente todos los bautismos de los que creyeron en el libro de Hechos, y así cumplir la gran comisión de Mateo, cuando el Señor dijo: vayan, prediquen y bauticen en el nombre singular, en el nombre del único y verdadero Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En el mensaje de ayer, hermanos, el título era ¿convencidos o convertidos? Y sabemos que hay muchos convencidos que no creen o no practican su fe, pero están convencidos de que la respuesta es Dios. Están convencidos de entender superficialmente la esencia de Jesús, pero obviamente por sus frutos demuestran lo contrario.
Jesús, nuestro Señor, vino con un mensaje único. Él fue perfecto, donde no había uno perfecto. Él murió por nuestros pecados para salvarnos. Y entonces el que cree, orando, hermanos, leyendo la palabra, siendo guiados en la palabra, va a entender. Pero hay mucha gente persuadida o convencida, y el estar convencido es importante, pero es más importante estar convencido y convertido, porque el que está convertido entonces tiene una nueva vida en Cristo. De verdad entiende su salvación, las cosas viejas pasaron y él hace todo nuevo del momento de la conversión. El Señor dijo en Mateo capítulo 28, del verso 18 al verso 20, que tenemos que andar, tenemos que bautizar, tenemos que enseñar y tenemos que hacer discípulos. Entonces el Señor más adelante dice, ¿y cómo saben que están conmigo? Obviamente a mis discípulos los vas a conocer por su fruto. Y por el amor de uno entre otro. Entonces tenemos que tener cuidado en que no caer en este error de pararnos antes de tiempo, sin completar todo el esquema de Dios. Tenemos que ir, tenemos que ser bautizados, tenemos que aprender, enseñar y tenemos que discipularnos y hacer discípulos. El discipulado es muy importante. Amén, pastor, amén. Es bellísimo cómo la palabra de Dios tiene toda una armonía, porque nada se contradice absolutamente. Claro que seguiremos en programas más adelante, poco a poco dando escrituras y dando ejemplo para poder soportar, como se dice, o sustentar, es la palabra correcta, con las escrituras lo que se está hablando. Porque, por ejemplo, hoy dimos el ejemplo de el eunuco y Felipe, de que para bautizarse hay que creer de corazón, y de hecho el eunuco creyó de corazón, no solo reconoció con la boca, pero creyó de corazón e inmediatamente él mismo pidió el bautismo. Tenemos el ejemplo que ahora les voy a leer, les voy a dar la escritura del carcelero, que siempre también se usa, así como se usa Romano de una manera muy incompleta. Muchas congregaciones usan esta escritura del carcelero también hasta la mitad y no la usan completa, como yo les voy a demostrar en este momento que debe ser usada. Y usándola completa, pues va en armonía no solo con Felipe el eunuco, no solo con Ananías y el apóstol Pablo, no solo con los discípulos de Apolo y el encuentro con el apóstol Pablo, no solo con el apóstol Pedro yendo a la casa de Cornelio, ¿verdad? Y todas esas escrituras y recuentos los vamos a seguir más adelante, porque este es un tema muy profundo y muy importante para nuestra salvación y lo vamos a completar. Pero, voy a leer ahora Libro amén. de Hechos, capítulo 16, del verso 23 en adelante. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí.
Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Entonces, ¿qué sucede? En muchas congregaciones solamente se paran aquí, en este versículo 31, donde dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es verdad, pero es verdad cuando uno entiende lo que ese creer significa. Aquí solamente Pablo les está diciendo: bueno, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero ¿qué significa creer en el Señor Jesucristo? Entonces vemos más adelante. Verso 33. Y él, tomándolos en aquel... Aquí, pastor. Aquí. Y perdón, el verso... Ajá. Sí, voy a empezar del 31, así no me confundo. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces, después de haber creído, les hablaron la palabra del Señor. Verso 32. Verso 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Es decir, cuando el apóstol le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, le está diciendo esto, pero para saber después si el carcelero va a creer o no, obviamente le tiene que hablar la palabra del Señor, ¿verdad? Para saber, para que el carcelero sepa en qué tiene que creer. O sea, ¿cómo se hace a creer? O sea, ¿en qué tiene que creer? ¿Cómo tiene que creer? Entonces, ¿qué sucede? Que el apóstol fue y le habló la palabra del Señor. Obviamente le dio el mensaje de salvación, de arrepentimiento y bautismo. Señor. Le habló del bautismo porque dice que después que le habló la palabra del Señor, después que le dio el evangelio, que le habló del arrepentimiento y bautismo en el nombre de Jesús para perdón de pecados, ¿qué sucede? Que en el verso 33 dice que en ese mismo momento él agarró y los bautizó. ¿Qué significa? Que después que les hablaron la palabra de Dios, que después que le dieron el mensaje de salvación, ellos creyeron. ¿Pero por qué vemos que creyeron? Porque se bautizaron en esa misma hora. Y después del bautismo, ¿qué pasó? Que dice que estaban felices después del bautismo. Ojo con esto. Dice: llevándolos a su casa, les puso la mesa, en el versículo 34, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. O sea, se le habló la palabra, ellos creyeron, fueron bautizados, y entonces después que fueron bautizados, estaban regocijándose porque habían creído a Dios. Gloria a Dios. Cómo la palabra se une y tiene armonía en absolutamente toda la palabra y no contradice ni los mandamientos del Señor, no contradice las enseñanzas que el Señor dejó a los apóstoles y como los apóstoles enseñaron y actuaron, no contradice ni siquiera Romanos. Si quisiéramos aplicar Romanos para todos, no lo contradice, más bien se une, se complementa. Pero no podemos agarrarnos solo una escritura por mitad y después parte de lo que hablamos ayer en el culto de ayer domingo es la importancia de un discipulado eficaz. Es importante saber discipular. ¿Y cómo podemos discipular sin ser discípulos nosotros, sin haber entendido lo que es ser discípulos? Tenemos mucha gente humilde de corazón, con un corazón roto, con buena voluntad, buena fe de querer cambiar, pero sin discipulado. Entonces, ¿cómo se puede
crear discípulos sin uno ser discípulo de Cristo. Es muy importante andar, es muy importante bautizar, es muy importante enseñar, y parte de esto es lo que hemos hecho aquí en Torino. Llegamos a Torino, aquí no había iglesia, es una ciudad de más de 1 millón de habitantes. Aquí no había iglesia apostólica. Cuando llegamos nosotros, en el transcurso de los primeros 4 años más o menos, ya habíamos conocido más de 2.000 almas que nos habíamos encontrado por las calles, en los medios de transporte público, por toda la ciudad, en parques, etcétera, etcétera. Conociendo gente, empezamos a hablar del Evangelio y las personas se empezaron a convertir y a bautizar en su nombre, pero no solo era el bautismo, le enseñábamos, y enseñando tratamos de discipular. Es muy importante el discipularse antes de discipular. Entonces, es parte de la gran comisión y es un pedacito de nuestro corazón que sentimos del Señor compartir en este programa número 6 en esta serie, y queremos seguir a hablar mucho, pero mucho más de lo que verdaderamente significa creer, el arrepentimiento. Porque si no llegamos verdaderamente a un arrepentimiento genuino, ¿cómo puede haber cambio? Si no sabemos qué cambiar, si no sabemos qué es lo que va mal, entonces tenemos que saber qué es lo que verdaderamente es el arrepentimiento. Sí, pastor, estos son puntos y conceptos muy importantes que la gente debe bíblicamente entender, porque si uno pregunta, ¿no?, a la mayoría de los seres humanos en toda la tierra, no digo todos porque hay muchos que se dicen ser ateos, otros se dicen no creer en otras cosas, pero a lo que se refiere, ¿no?, al Señor Jesucristo, de que vino, murió en la cruz y todo eso, la mayoría de las personas que tú le preguntas, que siguen religiones, que siguen tradiciones, que no han obedecido el Evangelio por como dice la Biblia, que no han sido ni siquiera bautizadas, y las que han sido tal vez no han sido bautizadas como fueron bautizados, como bautizaron los discípulos. Y entonces, ¿qué pasa? Que si tú preguntas y haces una encuesta, la mayoría de las personas allá afuera te van a decir, sí, yo creo, yo soy creyente. Entonces es importante por eso entender cuál es el concepto de lo que es ser un creyente a los ojos de Dios, a la luz de las Escrituras, porque recordémonos, y esta es una escritura que le debía del programa pasado, pastor, que lo dije y no dimos la escritura donde se encuentra, que muchos en ese día dirán, Señor, Señor, pero nosotros profetizamos en tu nombre, nosotros sanamos en tu nombre, nosotros hicimos esto y aquello en tu nombre. Y el Señor les va a decir, bueno, apartado de mí, ustedes sin ley, o sea, ustedes hacedores de maldad, yo no los conozco. Entonces es importante entender, y eso se encuentra, les voy a dar para que lo tengan, Mateo 7, de los versículos 21 y 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y esto se refiere no a las gentes del mundo, esto se refiere a las personas que enseñaron en el nombre del Señor, que profetizaron, que predicaron en el nombre del Señor, que hicieron milagros en el nombre del Señor. Es tremendo porque no está hablando de gente que no conocía la Biblia, de gente que no era creyente.
Está hablando de gente, pues, no solo que se decía creyente, sino que predicaba y enseñaba a Cristo en muchas congregaciones. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Nosotros ahorita tenemos la Biblia en nuestros idiomas en todo el mundo, tenemos el internet a la mano, la tecnología. O sea, en realidad ahora ya no hay excusas para que uno mismo no escudriñe la palabra. Inclusive está la Biblia que se puede bajar en los teléfonos, está la Biblia hablada para el que no sabe leer y escribir. O sea, hay posibilidades de uno mismo escuchar la palabra y escudriñar. La palabra no se contradice. Más adelante en el próximo programa vamos a dar más escrituras que van a sustentar lo que estamos hablando, y vamos a demostrar con las escrituras cómo una escritura a la otra se unen, están entrelazadas, no hay contradicción, hay explicación bíblica para todo. Pastor, el culto de ayer está en nuestra página de internet, ¿correcto? Sí, pero lo que quería hacer era ocupar un programa más adelante para repetir los puntos más importantes y las escrituras del cual hablamos ayer. Amén. Tenemos que ser convertidos, convencidos de lo que creemos, y eso nos lleva a un paso adelante en nuestro caminar en Cristo Jesús. Dios les bendiga grandemente, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Dios necesita hombres de valor, Dios necesita hombres y mujeres de valor, esforzados, que abran camino, que hablen de la verdad de Cristo, que busquen de la verdad de Cristo. Dios bendiga a nuestros hermanos venezolanos que se encuentran aquí en Torino, Italia, por el resto de Italia, y nuestros amigos y hermanos venezolanos que pueden también visitar nuestra página aquí en Italia, www.antioca.it. Ahí pueden también encontrar la radio apostólica de Torino, y de igual manera pueden ver los vídeos, pueden ver audios de cultos y toda la actividad evangelística que la iglesia desarrolla aquí en Torino y también para Milano en este caso. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Paz de Cristo a todos, un gran saludo, y les dejo con este canto otra vez para que en el amor del Señor podamos seguir abriendo camino. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Dios les bendiga. Amén. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, necesita Dios. Necesito